¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bac. Bueno, el día de hoy le traemos un tema propositivo que es en relación a la transfiguración y mediación. No sin antes dejarle una buena noticia, que es tenemos el estreno de nuestra aplicación de Radio Zona 2. Usted la puede descargar siendo usuario de las plataformas de Android a través de la zona de descarga o dentro también de lo que es nuestras rutas de contacto. Basta que si usted entra a la zona de descarga de las plataformas Android, nos busque como radiozona2.com, todo con letras, todo de seguido. Busca la aplicación como radiozona2.com. Es bastante amigable, bastante sencilla. Y bueno, esperamos que esto también ayude para seguir difundiendo esta forma de implementar pues y hacer iglesia con todos ustedes del otro lado de la radio. Le damos también nuestras coordenadas a través de Twitter para este programa en particular, que es Fede Ciencia. Fede es fe en italiano, ciencia en español. Repito, a través de Twitter nos encuentran buscándonos como @fedeciencia. Si también tiene algún comentario o propuesta de temas, nos puede escribir al email, que es fedeciencia@gmail.com. Nos encuentra también en la página de Facebook como Radio Zona 2. Basta que usted cambie la palabra 2 por el número 2 en Facebook como Radio Zona 2. Y bueno, el día de hoy el tema pues lo vamos a basar un poquito en libros que usted ya conoce. Vamos a explotar algunas de sus secciones, empezando por el pequeño diccionario de teología de Giacomo Canovio, Iconos de Oriente, Teología y Símbolos del padre Valerio Macañán, y el diccionario de arte a partir de los símbolos de Saracar Gom, así como algunas otras páginas que le hemos citado en algunos otros programas que se derivan a partir de las búsquedas de la página del Vaticano, la página oficial, que es vatican.va, en la sección de search o búsqueda en español. Y ahí vamos a simplemente introducir la palabra clave de transfiguración y vamos a citar algunos de los documentos que nos relacionan al tema. También el buscador de catholic.net, que nos puede ser de utilidad para alguna discusión o diálogo de los temas que podemos encontrar ahí. Otra de las secciones que podemos citar pues puede ser la misma raíz de la palabra. Como sabemos, esta palabra transfiguración pues tiene en común la raíz que se encuentra en otro tipo de palabras que nosotros utilizamos día a día, como es la transportación, la transferencia, la misma transfiguración, transubstanciación, transmodalidad, etcétera. Pues toda esta parte pues nos hace alusión de algún cambio o de alguna reubicación en los contextos, ya sea físicos. Para nosotros como católicos incluso tenemos que tocar el tema metafísico y sobre todo ubicar qué es lo que queremos desambiguar o comunicar en la parte de entender el misterio de la transfiguración. Bueno, como sabemos, pues esto es un evento que está pues en el Nuevo Testamento a partir de lo que es el evento en que Jesús llevó a 3 de los discípulos al monte Tabor, y ahí es donde Jesús pues revela una parte que es parte de la discusión, una parte de lo que es su condición divina. Y decimos una parte porque en alguno de los diálogos de las páginas que le he citado, pues algunos teólogos consideran que no debe de considerarse el evento de la transfiguración en el monte Tabor a 3 de los discípulos antes
de lo que fue la resurrección, tomándolo al pie de la letra como si hubiese sido una representación del cuerpo glorioso de Cristo. Y para eso tenemos que citar, antes de lo que es transfiguración, la parte de lo que significa el doxología o el doxa, que para nuestra liturgia debe entenderse obviamente de la raíz griega, que significa gloria, pues la fórmula que expresa ese atributo glorioso y sobre todo a la Trinidad, que sabemos que es divina. Nosotros encontramos algunas evocaciones de lo que es el doxa o la doxología en la misma misa. Por ejemplo, la plegaria eucarística termina con la doxología: por Cristo, con Él y en Él, y así, etc. Y también en la ejecución, en la participación del pueblo, pues encontramos una doxología mayor, que en sí mismo sería la sección o el canto de gloria. Al decir gloria a Dios en el cielo, etcétera, estamos haciendo una doxología mayor. Otra parte de reconocer la gloria de Dios o la Trinidad es hacer una sección pequeña en el signo, ¿no? En el mismo signo, al decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu, así como terminan los salmos y los cánticos en la máxima expresión de nuestra oración, que es la liturgia de las horas. Entonces, en esa transición, por así decir, o en ese cambio de lo que ya sería el momento en que Cristo revela esa parte, digamos, intermedia de su divinidad, o esa parte que lo hace ver, incluso nosotros podríamos deducir que es incluso un poco transvisible, transparente, transhumano, y ese transformismo, esa parte de convertirse o adoptar una parte, en este caso por Cristo siendo una persona, alguna otra parte complementaria, sin perder Cristo por sí, al tener las dos condiciones, tanto la humana como la divina. Pues es por eso que algunos teólogos indican que es más que nada una forma en que nosotros podemos entender un cambio de una condición humana a divina, pero más que nada es visual. En este caso, los testigos, los 3 discípulos, son la parte que va a dar después, a través de los evangelios, el testimonio de este cambio, para que nosotros como iglesia podamos más o menos intuir o entender el poderío previo a lo que es la resurrección, viendo o previsualizando el cuerpo divino glorioso de Jesús, porque en el pasaje se afirma que el rostro de Cristo es el que se tornó como una luz brillante, y sus vestiduras se hicieron de un blanco muy, muy brillante. Entonces, teológicamente, pues Cristo no pudo haber pasado de su naturaleza humana a su divina, porque Cristo nunca las pierde, porque es parte de su unión hipostática que comentábamos en otro programa. Esa unión entre la parte de la naturaleza humana y la divina de Jesucristo es inseparable, y por lo tanto no puede transitar de una al otro. Entonces la transfiguración regresamos a que es una explicación para nosotros como humanos, para más o menos entender, porque esta unión hipostática, esa virtud de las dos condiciones, o incluso de subsistir y realizar las acciones perfectamente humanas y divinas al mismo tiempo, pues es ya algo pues que no se le puede separar a Cristo. De forma sintética, pues entonces nosotros, dentro del dogma católico, sobre todo en la parte de lo que es las explicaciones derivadas de los distintos concilios,
que hemos tenido, pues esta unión hipostática son indisolubles. Y por lo tanto, pues para nosotros, ya en un diálogo un poquito con el fin de entender, pues podríamos simplemente desmenuzarlo o abordarlo desde distintas visiones. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede entonces en el evento de la transfiguración? Hay atenuantes también que nos indican que los discípulos debían de recibir un mensaje para después conformarlo después de la resurrección, para entonces, una vez unidos los dos eventos, el previo y el después, puedan entender o abrirse a esa luz. Y una de ellas es que se cita que en el pasaje tanto estaba Jesús como dos profetas dialogando entre ellos, pero debemos de intuir también que la luz en el Monte Tabor, derivado de esta condición, es tan intensa que incluso en algunos de los iconos de la transfiguración precisamente, pues se puede ver a los discípulos, uno tratando de taparse los ojos porque la luz, la gloriosa luz es tan intensa, el otro huyendo prácticamente para no ser lastimado en su vista por esta luz, y el otro más o menos también haciendo como que entre las manos, cubriéndose esta luz cegadora, pero tratando de ver y para entender. Bueno, pues entonces esto también nos explica que hay más, o pudo haber habido más presencias con las cuales Cristo estuvo dialogando. Entonces, a partir de ese evento se dice que la luz que está cegando el mismo Cristo, porque Él es la luz misma, entonces una alusión podría ser que nadie es más brillante que Cristo, y por lo tanto los rayos que pueden emerger de ese diálogo nos pueden referir a los profetas mismos, que es los que nos anticiparon esta luz gloriosa de Cristo, nuestro Salvador. Y bueno, en la sección siguiente vamos a escuchar un poquito precisamente de lo que es la iconografía del Pantocrátor, y también un poquito la podemos trasladar a la iconografía de la Transfiguración. Y para dejarle un poquito de antecedente, pues encontramos muchos símbolos a través de un icono, sobre todo los bizantinos, muchos símbolos que nos transmiten un mensaje, nos evangelizan, y por lo mismo el icono juega un papel importante en nuestra doctrina. Así tenemos que los simbolismos tenemos desde diferentes colores y diferentes significados que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, el color ocre es el color del espíritu. Vamos a dar definiciones breves. El blanco representa pues el mundo divino, el azul representa la trascendencia o el color del cielo, el rojo carmesí pues esa incandescencia o actividad, el color púrpura pues riqueza o realeza, el verde la vida de la vegetación o la fertilidad, el color oscuro pues las cosas terrenales, que es diferente al color negro, que por ejemplo es la ausencia total de la luz. El amarillo y el oro pues es una representación también de esa parte de la luz tabórica. Y bueno, de manera general pues nosotros podemos profundizar en lecturas similares, como este libro del padre Valerio Macañán sobre iconografía de Oriente. Y bueno, lo dejamos con esta sección. En pausa para el café, el Pantocrátor es una palabra griega que significa el que lo gobierna todo. Era la figura de Cristo como el Todopoderoso que se originó en la iconografía bizantina. Según este busto convencional, Jesús siempre mira de frente y con expresión severa al que lo observa. Bendice con su mano derecha y sostiene el Evangelio con la izquierda. La influencia de esta imagen se observa a finales del siglo XIII, en los mosaicos del Bautisterio de Florencia, entre otros. Cristo aparece sentado como juez, mientras atrae hacia sí con la mano derecha a los escogidos y con la izquierda condena a los pecadores. La finalidad del arte iconográfico, por ejemplo,
es la revelación de la humanidad de Cristo, hablando del icono del Pantocrátor. Revelación de la verdad, santificación del hombre, transfiguración del mundo. Es por eso que en una de las explicaciones de Clemente de Alejandría hay que ver a Dios en todas las cosas, ver con los ojos corporales, ver con la mirada interior, ver con los ojos del corazón, es decir, contemplación distinta de la contemplación de los antiguos griegos, donde en 3 círculos concéntricos explicaban el doxa, el estudiar el logos y el logos teológico, ojos del corazón. Regresando de afuera hacia adentro nuevamente, el círculo exterior son los sentidos, los ojos sensibles. El segundo interior, el logos aristotélico, ojos de la inteligencia. Y finalmente el logo central, que es el círculo final, se repite con el logos teológico, es decir, los ojos del corazón. En otro ejemplo, el icono de la transfiguración en el monte Athos es el ejemplo de una escuela de pintura, imagen transfigurada de Cristo, visto con los ojos de la fe. La escuela es icasta, ver la luz tabórica, es decir, el sol está obscurecido por la luz que es Cristo mismo. Cristo es el nuevo sol. Los rayos del sol son los profetas. Las proporciones son reales, los hombres, hechos a imagen de Dios, son grandes y las cosas son pequeñas. De esta forma, el Padre invisible es la alusión del cuadro, Cristo, la manifestación del Padre en la figura triangular, un ángel, la manifestación de Cristo en 2 círculos concéntricos. De esta forma, como podemos ver, la iconografía tiene muchas vertientes. Una de ellas, que es el Pantocrátor, aquel que posee toda la fuerza y el poder, que domina el mundo con el poder y el gesto fuerte, no significa creador, sino más bien el todopoderoso. De esa forma, podemos explicar entonces que una de las representaciones de el Pantocrátor, el Salvador, es la que se encuentra en el monasterio serbio Quilandar en el monte Athos del siglo XIII. El icono es bien conservado en su conjunto, el fondo es de oro tabórico, Cristo con la mano derecha bendice y con la izquierda sostiene el Evangelio. El manto es azul oscuro y la túnica rojo púrpura. La aureola es apenas esbozada. Todavía se puede descifrar las abreviaciones en griego. Jesús Cristo. El rostro apacible, sereno, luminoso, con una mirada viva, que refleja su santidad y su divinidad. El icono representa algunos desprendimientos de colores, pero en su totalidad está bien conservado. Quizá solo necesita un delicado restauro. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por
está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. ¿Qué tal? Pues ya regresamos aquí a su programa Fe y Ciencia. Les recordamos que puede descargar la aplicación de Radio Zona 2 en la zona de descarga o en la tienda de su dispositivo móvil. La puede buscar como radiozona2.com. Bueno, también nos puede mandar sus comentarios a través de Twitter con @fedeciencia para este programa en particular, y también a través del correo electrónico con fedeciencia@gmail.com. Vamos a retomar el tema. El día de hoy estamos abordando sobre la transfiguración y la mediación. A manera de introducción, bueno, le dejamos algunas ideas introductorias, pero sobre todo el pasaje de la transfiguración lo tenemos también referido en Apocalipsis, a manera de ideas generales, como un anticipo
de lo que podría ser la dicha o la bienaventuranza que nosotros pudiésemos tener al pasar de este mundo al Padre si hicimos los méritos necesarios. Y también estábamos presentándole como un derivado del tema, pues la mediación. ¿Por qué? Porque precisamente la transfiguración, ese evento en el monte Tabor, cuando Cristo lleva a 3 de sus discípulos para que su rostro se transforme hacia una luz muy intensa y también sus vestiduras, tomando un color blanco como no se puede ver en este planeta, bueno, en esta tierra, pues da a entender, y una de las secciones del pasaje es precisamente que a sus discípulos les creó temor, un inmenso miedo, porque entonces estaban confirmando el poderío que tiene el Hijo de Dios. Pero al estar dialogando entre distintos profetas, entre los que sobresale pues Elías, también podríamos decir que es un presentimiento de lo que nos puede esperar como una futura, decíamos, bienaventuranza. En cuanto los salvados o los que hagamos méritos suficientes para ser también purificados, para vivir en el cielo o en la Jerusalén celeste. Sobre todo porque Cristo, al ser la luz máxima de nuestra vida católica o nuestra vida como iglesia ecuménica, pues es el nuevo sol para las palabras que nosotros usamos en este mundo. Y porque ilumina en la gloria de Dios a nosotros, a la iglesia, como la lámpara en una ciudad. Y además porque es la lumbrera de Dios. Entonces también debemos de agregar los atenuantes de que Cristo, al tener esa doble condición, por lo tanto no creemos, derivado del evento de la pasión y la resurrección, no creemos en un hombre humillado por la gente mala al haber sido insultado y clavado en la cruz, que también se puede considerar o trasladar o explicar que nosotros también fuimos partícipes de esa humillación al ser humanos, al tener esa condición, esa cerrazón natural. Entonces tampoco podemos decir que creemos en Cristo por ser un gran profeta, bueno y virtuoso, porque eso lo alejaría de su naturaleza divina si lo rebajamos solamente a un gran profeta. Creemos en su palabra, que nos da un mensaje de salvación, que es la vida, es el camino, es la luz, es sobre todo lo que nos da el anhelo de ser salvados. Y precisamente a través del evento de la configuración es lo que nos quiere mostrar a través de estos testigos, antes de su pasión y después ya en su resurrección. Incluso la resurrección pues le pide a Magdalena que no lo toque porque todavía no ha subido al Padre. Entonces vemos 2 eventos resplandecientes en la condición de Cristo, que nos hace desconocerlo porque es tanto su fulgor, tanta su condición de luz, que ese cuerpo preglorioso, digamos, en la transfiguración y glorioso en la resurrección, pues para nosotros como humanos es incluso difícil de entender. Pero es precisamente el que es una guía, una instrucción hacia lo que nos puede esperar al ser partícipes de Dios, que es Dios Padre, que es todo espíritu. Y pues al ser un espíritu glorioso, pues imagínense entonces la luz que puede significar eso. Bueno, entonces la otra parte de la transfiguración es que Cristo entonces se confirma como ese mediador entre lo humano y lo divino, es decir, entre los hombres y Dios. Y es por eso que Él es el camino, la verdad y la vida. Es la luz para nosotros como iglesia, la luz para la humanidad. Entonces es la mediación el camino que restablece o da la salvación a los hombres para acercarse a Dios. Y es a través de lo que es el mensaje y el ejemplo de Cristo lo que nos reconcilia, es la nueva alianza.
Y bueno, los pasajes que nos hablan un poquito de lo que es la mediación entre la revelación y la fe de la Iglesia, pues los podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ya sea en las cartas de Pablo, en la primera de Timoteo o en el Evangelio de Juan, en Hechos. Y entonces encontramos que es una enseñanza que después, a través de los santos padres de la Iglesia, pues se consolida y se va transmitiendo como tradición. Los santos padres, como lo es San Agustín, o como lo pudo haber sido también su profesor, San Ambrosio de Milán, nos explican que entre la Trinidad y la debilidad humana y todos sus errores, Cristo fue hecho ese mediador perfecto, que no es débil. Por lo tanto, para que la parte que no era, por así decirlo, inicuo, nos pudiera unir a Dios. Esa parte débil que se acerca tanto a usted como a mí, pues la podemos fortalecer a través de nuestro mediador, que es Cristo, el verbo o la palabra de Dios que se hizo visible, y entonces pues nosotros podemos tener un camino, incluso, como decíamos en otros programas, pues de purificación. Otra parte de lo que sería ya las explicaciones en siglos posteriores, como Santo Tomás, pues él hace un diálogo un poquito más filosófico de esta parte de la mediación. Por ejemplo, es un oficio entre Dios y los hombres, como le comentaba, es una nueva alianza. Entonces Dios podría haber usado otro medio para salvarnos, pero quiso hacerlo a través de su Hijo. Y esto, por ejemplo, si lo trasladamos al ambiente de metodología del conocimiento o de la ciencia, incluso encuentra un nuevo misterio, porque estaríamos viendo que es netamente ético el mensaje que se está transmitiendo, no es plagiado, no es ocultado, porque todo lo que es el pasar de una condición de sufrimiento, de ese pasaje de la flagelación, de él haber sido acusado como un delincuente dentro del contexto de la cultura hebrea, pues lo hacía directamente acreedor a ser una figura de pecado. Entonces, pues esa figura de pecado para esa tradición y esa cultura, pues lo convertía en automático en un fracaso. Y eso en la ciencia, por ejemplo, en la metodología de la ciencia, el publicar un fracaso tiene que ir plenamente justificado para decir que por ahí no va un conocimiento, para que entonces pueda tener algún mérito. Pero por lo general, en el ámbito de la ciencia no se publican resultados negativos, porque no se consideran una diferencial en el avance positivo o hacia adelante del conocimiento. Bueno, ¿y por qué entonces tiene un doble mérito el encontrar pasajes dentro del Nuevo Testamento en el que pues Cristo o su vida ya en la pasión pues no tuvo un éxito así como lo esperaríamos en la vida humana, siendo un hombre que vence desde la vida misma y se impone hacia sus castigadores, porque eso no es lo que quiso demostrar. Pero sin embargo, al haberse escrito de alguna forma el fracaso de un hombre en la historia humana que no hizo lo que sus seguidores esperarían, pues le da el mérito entonces de verdad de contener de forma ética los pasajes y los hechos que en realidad pasaron y que no se ocultó
o no se quiso por pena en ese contexto de la cultura de los judíos transponer un hombre que fue flagelado y fue castigado. No se mintió y no se puso por escrito que fue un hombre victorioso y que se sobrepuso a sus enemigos de otra forma. Eso entonces en la metodología de la ciencia también tiene un valor bastante importante, porque estamos hablando de un hecho que sobrepasa la triste verdad o la triste condición de haber padecido y después entonces haber sido testigos de ir más allá del fracaso humano, para entonces demostrar que la cerrazón humana, una vez que ha sido dejada, por así decir, tiene otro mensaje más allá de lo que nosotros podríamos ubicar en este mundo terrenal. Y el mensaje final pues entonces sería, y es un mensaje bastante fuerte, que incluso nuestro Salvador es el único que es capaz de decir que mientras tú me estás matando, yo soy el que te estoy amando. Y esa es una enseñanza bastante profunda, porque nos hace entonces reflexionar que el Salvador o el Mesías esperado pues es mucho más fuerte en el fracaso, porque no es un fracaso en el ámbito humano, es el paso que le dio a él para absorber nuestros fracasos, nuestros pecados, y entonces transitar de su vida humana a su vida gloriosa, ir a los lugares inferiores y liberar a toda esa parte humana desde Adán hasta los profetas, para que sean parte de la redención. Digamos que es un camino que él tuvo que pagar a cambio de que nosotros abriésemos los ojos del camino, del verdadero camino que significa ese tránsito glorioso de su parte humana hacia nuestros ojos, porque él no pierde esa condición humana y divina, pero sí nosotros debemos desmenuzar y entender el por qué Dios Padre quiso esa mediación única. Y la función entonces, complemento de esa mediación, es hacer o seguir ese ejemplo. Y qué mejor ejemplo que María en esa función mediadora o cooperadora para que nosotros nos acerquemos hacia Cristo y obtener las gracias de Él o de Dios Padre. Entonces es una función complementaria, y debemos de recordar que toda función de María nos lleva hacia Cristo, y si nos lleva hacia Cristo nos lleva hacia Dios. Vamos a reflexionar más con un momento de música. Cuando no veo salir el sol, cuando me siento tan distante, tan lejos de tu corazón, cuando no encuentro las respuestas y se me nubla la razón, cuando quedan pocas fuerzas y me sobra el dolor, llegas tú, cual luz en mi ventana, con palabras de aliento mientras vas y me das calma. Llegas tú como padre que me ama, me das tu mano fuerte y con amor me levantas. Por eso cantaré de tu amor.
estoy lejos tú me llamas de vuelta a tu dulce hogar y me recibes con tus brazos, dispuesto siempre a abrazar. En tus manos voy segura, aunque a veces pueda llorar. Conozco el final del cuento y sé que tú vas a ganar. Por eso cantaré de tu amor aunque me duela. Por eso alabaré aunque no quiera. Por eso a ti caminaré por fe. En ti se saciará mi sed, mi alabanza por siempre te daré, Señor. Por siempre, Jesús, te entregaré todo. Por eso cantaré de tu amor aunque me duela. Por eso alabaré aunque no quiera. Por eso a ti caminaré por fe. En ti se saciará mi sed, mi alabanza por siempre te daré. Te daré, Jesús. ¿Qué tal? Ya volvemos a Fe y Ciencia. Estamos con el tema de la transfiguración y la mediación. Vamos a leer en esta última parte del programa lo que es el pasaje original del Evangelio de Marcos 9 del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago, a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como nadie puede lograr en esta tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Bueno, ya tenemos el pasaje completo, y entonces yo le puedo compartir, como les citaba al inicio, en el buscador de catholic.net, busque usted con la palabra clave transfiguración y encontrará uno de los resultados que se llama sobre la transfiguración de Cristo. Ahí se abordan 4 puntos bastante importantes o interesantes que nos pueden ayudar a reflexionar sobre este evento. Y se presentan también a manera de dialéctica algunas objeciones que nos ayudan a nosotros a desmenuzar el tema. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño acercamiento nada más al artículo primero, que es el planteamiento de que fue conveniente o no que Cristo se transfigurase. Bueno, el primer punto es que no es propio del cuerpo real, sino del fantástico tomar diversas formas. Pero el cuerpo de Cristo no fue fantástico, sino real, como le comentaba al inicio del programa. Luego, parece que no debió transformarse para lo que se podría decir como la realidad del evento.
2. La figura es la cuarta especie de la cualidad, mientras que la claridad es la tercera por ser algo sensible. Luego, la asunción de la claridad por Cristo no debe llamarse transfiguración o esa transparencia. 3. Cuando son las dotes del cuerpo glorioso, como se dirá más adelante en este artículo, por ejemplo, estas cuatro dotes, son impasibilidad, agilidad, sutileza y claridad. Por consiguiente, no hay mayor razón para que se transfigurase según la claridad para que lo hiciese tomando las otras dotes. Por eso está que, por ejemplo, en Mateo 17:2 leemos que Jesús se transfiguró en presencia de 3 de sus discípulos. Y así podemos ir leyendo este artículo en cuanto lo que se presenta y lo que se objeta. Pero lo que queremos tomar de esto es que entonces en la condición hipostática de Cristo, como habríamos al inicio, que es que Cristo en Cristo no podemos disolver tanto la parte humana como la divina, porque ya están intrínsecamente unidas. Pero sí podemos deducir en otros pasajes que Cristo podía hacer uso de sus otros dotes como cuerpo glorioso. Por ejemplo, en algunos pasajes de la Escritura podemos leer que Cristo en varias ocasiones quiso los judíos, sobre todo los que eran parte de lo que es las autoridades del pueblo judío, pues quisieron en varias ocasiones agarrarlo y apedrearlo o incluso despeñarlo, pero se lee que de estos pasajes Cristo fue capaz de escapárseles o con alguna forma de agilidad o sutileza que entonces nosotros podríamos inferir que eran también mensajes que él estaba dando de su condición como hijo de Dios al pues salir de esas trampas y pues para esas personas no encontrar explicación de cómo es que se pudo haber escapado. Bueno, también podemos entonces deducir de esas condiciones que nos premostró o nos prefiguró como un anuncio, como decíamos también en la parte anterior, de lo que podría ser ex post a la resurrección. Bueno, pero entonces, ¿qué nos puede enseñar este acontecimiento hacia nuestro entendimiento humano y hacia nuestro corazón? Pues más que nada podríamos tomar las palabras de otro texto diciendo que nos alienta a seguir adelante en este mundo, aún a pesar del sufrimiento, sobre todo porque tendríamos la esperanza de que Cristo nos espera en su gloria. Entonces, vale la pena cualquier sufrimiento por llegar a ese mérito. Le comentaba en otros programas que la forma en que podemos entender el sufrimiento es ofrecer a Dios ese sacrificio, esos momentos difíciles, para convertirlo en una ofrenda y que eso también sea un instrumento para que se nos perdonen nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese es el poder que tiene el sacrificio o el sufrimiento. Podemos salvar o hacer méritos para salvarnos nosotros o para ofrendarlos hacia las almas que transitan o están siendo purificadas en el paso intermedio que es el purgatorio, como fue lo que le presentamos en el programa anterior. Porque si asimismo Cristo sufrió y se desprendió de su vida humana para salvarnos en cierto momento sin perder esa condición humana, pues también nosotros podemos aspirar a ese ejemplo para ofertar y valorar todo lo que podamos sufrir, adicionándole pues la enseñanza de la oración. Y retomamos nuevamente entonces que esa mediación o ese ejemplo de cómo ofrecer el sufrimiento, aún sin nosotros llegar a entender, pero haciendo preguntas positivas, pues es María. Entonces todo eso nos lleva hacia una ganancia, hacia tenerlo en los detalles que pasamos día a día,
para cumplir o para tratar de cumplir lo que Él nos dejó como un nuevo mandamiento, que es sobre todo la nueva alianza, amarnos unos a los otros como Él nos ha amado, Cristo. Y sobre todo el nuevo reto que rompe con la ley mosaica de la cultura hebrea, que era más o menos un mensaje de ojo por ojo, diente por diente, y más bien ahora es amar a nuestros enemigos. Le comentaba en algunos de los programas que el simple hecho de no responder a una agresión pues puede significar una especie de amor hacia el enemigo, porque si no tenemos la evidencia suficiente de algo, pues basta con guardar silencio y esperar hacia lo que tenga que venir en cuanto a evidencia o lo que tengamos que enfrentar. Bueno, debemos recordar también que es una premonición de que habrá un juicio final. Tanto estas figuras que estamos abordando, que es la transfiguración y la mediación, y ese juicio final será basado en la justicia, y como dice alguno de los textos de nuestra liturgia de las horas y en la misma Sagrada Escritura misma, que ¿qué será de nosotros si Dios aplicase el máximo de su justicia? Nadie podría aspirar a ser salvo, porque el que esté libre de pecado, pues que sea el primero en condenar a los demás. No, porque aparte de que será basado en el amor, también será basado en una misericordia infinita. Y este juicio final será para nosotros en cuanto a lo que hayamos amado o dejado de amar hacia los demás. Y sobre todo Dios en su infinita misericordia y gracia, a través de lo que es nuestra ejecución de la Iglesia, nuestras obras, a través de la oración y los sacramentos, pues entonces podemos nosotros superar o suplir nuestras debilidades a través de seguir el modelo máximo de Iglesia, que es María misma y su inteligencia como hija de Dios. Y más que negarse hacia una salvación, ella hacía preguntas positivas o dudas positivas para que ella misma pudiese encaminarse hacia ese sí que otorgó. Entonces, el guardar silencio y el preguntar cómo puede ser algo es una enseñanza que recibimos directamente de María para incluso amar a nuestros enemigos. Bueno, en general ese es el mensaje que queremos dar hacia esta interpretación, que siempre es propositiva, para que usted mismo también indague más o profundice en lo que podría ser el misterio de la transfiguración y la mediación. Y vamos a concluir con un texto, un fragmento de lo que nos propuso nuestro Papa Emérito con respecto a este tema. Lo podemos buscar en la página del Vaticano como una de las homilías del 6 de agosto del 2006, y sobre todo pues que Benedicto XVI era muy conciso y muy directo en su mensaje. Él nos habla de este pasaje de Marcos 9 al 12, y sobre todo nos hace una invitación muy contemporánea a fijar nuestra mirada en el misterio de la luz, y sobre todo en el rostro transfigurado de Jesús, pues es el que brilla como una nueva luz divina que él tenía ya en su interior. Esa misma luz resplandecerá en el rostro de nuestro Salvador el día de la resurrección. En ese sentido, pues entonces la transfiguración, como le veníamos tratando de desmenuzar, es esa anticipación del misterio pascual. Y bueno, en el Nuevo Testamento es Cristo quien constituye la plena manifestación de la luz de Dios Padre. Entonces, a través de su resurrección ya posterior, es como va a derrotar para siempre el poder de las tinieblas para nuestra salvación. Con Cristo resucitado, entonces es como triunfa lo que Él es mismo, la verdad y el amor sobre la mentira y el pecado. En Él, la luz de Dios ilumina ya definitivamente la vida de los hombres,
para todos los hombres en el caminar de su historia. Él mismo dice: yo soy la luz del mundo, a través del Evangelio, y también continúa diciendo que el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ya para, digamos, ponerle la cereza o cerrar con broche de oro, pues le queremos seguir invitando a que usted mismo ponga en práctica, pues a través de las aplicaciones o de las referencias que le hemos dado, a profundizar en este tema. Y uno de estos fuentes o referencias, pues como le citaba, es catholic.net, o la página misma del Vaticano, que es vatican.va, y usted con la palabra clave de transfiguración, ya sea en español o si usted domina algún otro idioma, pues puede enriquecer la búsqueda, como en italiano, en francés, en portugués, en inglés, incluso en alemán. Usted puede pues releer los pasajes y las cartas completas que le hemos propuesto. Bueno, de mi parte es todo. Buena noche, Dios le bendiga. Es como una llama que me quema, es como una luz que me libera, es como una unción que no para de caer y que me cubre con su fuerza y su poder. Es el Espíritu de Dios que hoy se quiere posar. Abre tu corazón y déjalo entrar. Es el Espíritu de Dios que hoy se quiere posar. Abre tu corazón y déjalo entrar. Ven, Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser. Es como una llama que me quema, es como una luz que me libera, es como una unción que no para de caer y que me cubre con su fuerza y su poder. Es el Espíritu de Dios que hoy se quiere posar. Abre tu corazón y déjalo entrar. Es el Espíritu de Dios que hoy se quiere posar. Abre tu corazón y déjalo entrar. Es el fuego que me arropa, que me quema y me enamora. Esa luz que no se apaga en mi ser. Ese fuego que me arropa, que me quema y me enamora. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que hoy se quiere posar.
se quiere posar. Abre tu corazón y déjalo